Hoy en La Libertad de Creer estamos hablando sobre las células madre, las células adultas, las células estaminales, las células embrionarias. Estoy hablando con el padre Daniel Valdés, estamos platicando con él. Él nos está poniendo mucha luz sobre este tema. Él es doctor en bioética. Voy a continuar platicando con él, pero antes le voy a entregar esta nota interesantísima que nos habla sobre la presentación que se hizo en el Vaticano recientemente de investigaciones sobre el trasplante de células madre cerebrales para la curación de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer. ¿Puede ser esto la solución o estamos entrando al tema del Frankenstein del siglo XX? ¿Hasta dónde es lícito que la ciencia manosee al ser humano? Vamos a ver esta nota y regreso con el padre Daniel Valdés. Para las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas, existe hoy una esperanza concreta de curación. En la conferencia Objetivo Hombre, promovida por el Instituto Casa Alivio del Sufrimiento de San Giovanni Rotondo, se han dado a conocer los resultados de las investigaciones sobre el trasplante de células madres cerebrales dirigidas por el profesor Angelo Vescovi en colaboración con la Cell Factory de Terni. En este momento, en el mundo hay más de 35 millones de personas afectadas por patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. El proyecto, a un paso de la experimentación clínica adoptado por el Hospital y la Fundación de San Pío de Pietrelcina, ha demostrado que las células madres cerebrales son capaces de frenar el proceso de muerte celular, normalizando el área afectada por la disfunción mediante la aportación de sustancias nutritivas. También tomó parte en la conferencia el cardenal Tarcisio Bertoni, que recordó que la Casa Alivio del Sufrimiento es un lugar en el que la persona, en su integridad, está en el centro de las investigaciones. La primera experimentación que intentaremos implantar es sobre la esclerosis lateral amiotrófica, que representa bien lo que es el problema de las enfermedades neurodegenerativas. Es necesario considerar el sistema nervioso central del cerebro como una gran orquesta compuesta por muchos instrumentos. Cuando un determinado instrumento llega a faltar porque se rompe, la orquesta sigue funcionando, pero suena una melodía equivocada. La idea es la de reemplazarlo con un nuevo instrumento. Esto es lo que hacen las células madres cerebrales, aunque en la esclerosis lateral amiotrófica el mecanismo de intervención es ligeramente distinto. El trasplante de las células madres cerebrales en las áreas enfermas, en este caso en la médula espinal del paciente, debería aportar sustancias químicas y células capaces de reconstruir lo que se ha destruido, por lo menos en parte, no completamente, y facilitar la supervivencia de las células que están muriendo, ralentizando o bloqueando la enfermedad. Como conclusión del Congreso, se presentó el spot promocional para la recogida de fondos Adopta una célula, en favor de la investigación sobre las células madres cerebrales y de la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. La campaña Adopta una célula nace por un motivo prosaico. Sin financiación no se hace investigación, y menos aún se desarrollan terapias experimentales cuyos costos son superiores a los de la investigación clásica. Por lo que antes que nada nos hace falta apoyo, hasta este estadio en el que consideramos que hay un desarrollo de estudios de realización posible. Ha sido muy difícil recoger financiación prometiendo que lo haríamos. Dado que lo hemos hecho, las células existen y se trata de pasar a la experimentación. La campaña está orientada a apoyar algo concreto. Ayúdenos simplemente a traducir ahora en realidad terapéutica algo que no existía hasta hace unos años. Como puede ver usted, es un tema metidísimo en la Santa Sede y es un tema al que la Iglesia está siguiendo muy de cerca, no solo como observador, sino de manera muy participativa. Padre Daniel, ¿hasta dónde es lícito? ¿Cuál es la frontera entre usar esto para salvar una vida, para mejorar la calidad de vida, y entrar al tema del Frankenstein? Si uso esta palabra, me lo entienden todos. Bien, lo diría de tres formas, Roberto. En primer lugar, no debemos vencernos porque la peor batalla es donde nos hemos vencido antes. Pero la ciencia sí tiene límites. No todo lo que es posible es permisible. Lo segundo es que hoy toda la parte quirúrgica es muy favorecida porque además hay toda una mercadotecnia y todo un utilitarismo en esta línea. Por favor, ningún quirúrgico se moleste conmigo, pero seamos honestos. No toda cirugía es una solución.
Y a veces cuando se hace una cirugía, hay los cortes neurales, se evitan las reconexiones, y para hacer un tratamiento de tipo de células madres hay que hacer un tratamiento biomédico de estimulación neuronal para hacer reconexiones neurales, ¿verdad? Y ahora sí comenzamos a aplicar células madres. Yo tengo secuelas de poliomielitis. Hay un síndrome que se llama pospolio. Y con lo que yo estudié y con el apoyo de un equipo médico, yo estoy aplicando en mi propia persona, con toda la anuencia de mi obispo, que bien lo sabe, este tratamiento. De células madre. Así es. ¿Y cómo vas? Bien, muy bien. Claro, es lento. Y no es tan caro como algunos piensan. Porque si la medicina estuviera en manos de algún país, sí sería muy difícil. En esto Alemania, que ha hecho un acuerdo mundial para evitar el frankenteísmo, está ayudando a la humanidad de muchas formas. ¿Qué es lo que dice la Escuela de Bioética reconocida por la Iglesia hacia las células embrionarias? Es decir, ¿qué es lo que no? No se debe manipular. ¿Qué tipo de células? Empezaste aquí por darnos una gran clase, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que no? Gracias. Lo que no es todo lo que dañe, todo lo que trastorne, todo lo que mute, todo lo que ponga en riesgo de toda persona y de todo ser vivo. Porque al atentar contra un ser vivo, dígase un animal que es nuestro alimento, un vegetal que es nuestro alimento, estamos atentando contra la propia integridad humana. Tener embriones criogénicos, ¿son embriones congelados? Sí, crioconservados. Y sacarlos para sacarle células, ¿eso no? No, eso es un delito. Ajá. Porque es un ser humano. Porque es un ser humano, por supuesto. ¿Estas son las células embrionarias? Sí, son parte de las células embrionarias, pero las principales están en el cordón umbilical, como lo decías. Pero las células del cordón umbilical son inmunológicas principalmente y tienen un límite. No se pueden conservar por muchísimos años, ¿no? ¿Y qué hay con las células umbilicales? ¿Cómo se comportan? Nace un niño y hay que guardar ese cordón. ¿En dónde? ¿Y qué uso se le puede dar? Sí, hay un método de crioconservación y cuando se presenta alguna patología del chico, alguna situación, se puede recurrir a estas porque son ampliamente inmunológicas. ¿Es lícito? Es lícito, totalmente. ¿Cuáles son los límites, Padre Daniel? ¿Cuáles son los límites? A la ciencia. Digámoslo con principios: no dañar, no mutar y no perjudicar o no lesionar de más. El principio médico esencial es el mal menor. Siempre el mal menor. A ver, ¿te acuerdas el caso, me parece que fue en España, de un matrimonio que tenía un niño con una enfermedad degenerativa? Y entonces ellos tuvieron la idea de procrear a otro para usar células de él y aplicárselas a su hermano. Y entonces fue un escándalo, ¿te acuerdas? Sí, fue un escándalo. Esto no se puede hacer, ¿no? No, pero además habría que ver la reacción que después tuvieron. Todos los errores que los padres cometieron al educar a y dijeron, no, mejor que él se muera y nos corregimos con el que tenemos alternativo. ¿Eso? Sí. O sea, realmente el hermanito nació. Sí. Y empezaron a sacarle... No le empezaron a sacar. Antes de que comenzara esa parte de lesionar, de dañar, de afectar, de tomar como una bodega de recursos y de órganos para el otro niño, los padres cayeron en la cuenta que en la educación del chico se habían equivocado, habían cometido errores y dijeron, mejor que él muera y nos seguimos con el otro. Estos son los límites. Entre otros. Padre, ¿puedes venir la próxima semana? Sí, con mucho gusto. Porque este tema es fascinante. Hay que hablar de mucho más de esto. Y al hablar de embriones tenemos que hablar de seres humanos y tenemos que hablar de abortos y de interrupciones del embarazo. Y hasta qué semana es un ser humano y desde qué semana no lo es. Sí, con gusto. ¿Y de qué juega Dios en esto? Sí, y también, ¿qué hay? ¿Cuál es la situación hoy con tantos y tantos, millares de embriones criogénicos que están allí? Seres humanos con una vida suspendida. Así es. ¿Y qué sucede cuando se les descongela, continúa su desarrollo? Y háblanos también de la reproducción asistida y de estos deseos que hay últimamente de mujeres que no han logrado el matrimonio pero quieren tener un hijo. Entonces van a un banco de semen, son fertilizadas y tienen al bebé. O sea, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Una pausa de una semana? Sí, con gusto. Trato hecho, jamás deshecho. Así es, un gusto estar con todos. Gracias. Saludos a los feligreses de San Mateo Zacatipan.
El padre Daniel Valdés, como ve usted, un experto él en bioética, pues no más, doctorado en bioética, así que la próxima semana profundizaremos mucho más en este tema. Ahora vámonos hasta Roma, le entrego enseguida la crónica de la primera celebración eucarística del Papa Francisco, celebrada en la Basílica de San Pablo Extramuros. Estos son los detalles. Leche Alpura presenta. El Evangelio se puede predicar también con las palabras. Lo dijo hace 800 años San Francisco de Asís y lo repitió el primer pontífice que eligió llevar el nombre del Santo Umbro. En la misa solemne con la que tomó posesión de la Basílica Romana de San Pablo Extramuros, el Papa Francisco confrontó la conciencia de todo cristiano con los 3 verbos de lo que debe ser su existencia: anunciar, dar testimonio, adorar, con las preguntas que suscitan en nuestro interior y con las respuestas que llegan desde la fe. Una homilía sobria e incisiva, con un estilo que ha replanteado una convicción muy querida para el nuevo Papa. No se puede anunciar el Evangelio sin el testimonio concreto de la vida. Quienes nos escuchan y nos ven deben poder leer en nuestras acciones lo que escuchan de nuestra boca y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la mente un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos. Prediquen el Evangelio, y si fuese necesario, también con las palabras. Predicar con la vida el testimonio. La incoherencia de los fieles y de los pastores, la incoherencia de los fieles y de los pastores, entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y la manera de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia. Las palabras que siembran la fe están subordinadas a los actos que la hacen visible, de igual manera que los mejores maestros son los que viven lo que anuncian. Maestros como los pastores, llamados a darse, afirmó el Papa Francisco, sin reservas y sin cálculos, y maestros, subrayó, como el que vive con sencillez su fe en la cotidianidad de las relaciones de familia, de trabajo, de amistad. Están los santos de todos los días, los santos escondidos, una especie de clase media de la santidad, como decía un escritor francés, esta clase media de la santidad, de la que todos podemos formar parte. Pero en distintas partes del mundo hay quienes sufren, como Pedro y los apóstoles, a causa del Evangelio. Están los que dan su vida por permanecer fieles a Cristo, con un testimonio marcado por el precio de su sangre. Pero anunciar y dar testimonio, continuó el Papa, solo es posible si estamos cerca de Él. Lo importante entonces es cultivar una intimidad de diálogo y de vida con Jesús. Eso, explicó el Papa Francisco, significa que la vida cristiana debe estar orientada hacia la adoración de Cristo, y adorar a Cristo produce como consecuencia la renuncia a los numerosos ídolos, pequeños o grandes. Concluyó, que tenemos y en los que nos refugiamos, en los que buscamos y muchas veces ponemos nuestra seguridad. Adorar es despojarse de nuestros ídolos, incluso los más escondidos, y escoger al Señor como centro, como guía maestra de nuestra vida.